Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En este video voy a estarles compartiendo horóscopos para cada ascendente del eclipse que tendremos este 17 de septiembre. Este eclipse es muy significativo porque es el primero que estamos teniendo en el signo de Piscis y en ese axis Piscis y Virgo, por lo que realmente a modo de resumen este eclipse tiene que ver con una nueva historia en la que vamos a embarcar para el próximo año 2025 y 2026 también. Entonces es un eclipse muy significativo, es algo totalmente distinto a lo que vamos viviendo anteriormente y realmente el tema principal es eso, es que nos está dando un avance a la historia de inicios y finales, que son los temas generales que siempre se dan alrededor de los eclipses. Es un indicio, un primer avance, un tráiler de esa historia que vamos a estar viviendo por los siguientes 2 años. Entonces es un área muy importante considerar cuál es esa área Piscis y Virgo en tu carta y para esto esos horóscopos vamos a dirigirlos por ahí. Entonces, sin más, comencemos a ir por cada uno de los ascendentes. Comenzamos con vos, ascendente Aries. Este cambio que va a suceder en donde ya no vas a tener eclipses en tu casa 1 y tu casa 7, como anteriormente teníamos eclipses en Aries y en Libra. Ahora que pasen a Piscis y a Virgo, cambia mucho el enfoque y las revoluciones. Posiblemente el último año y medio en tu vida ha sido muy intenso, ha estado muy cargado y han habido muchas cosas sucediendo. Siempre que hay eclipses sucediendo en la casa 1 y 7, se activa mucho esa manera de identificar cuáles son mis prioridades, cuáles son las prioridades de la otra persona en mi vida, en mis parejas, esas personas con quien tengo esas dinámicas uno a uno. Se vuelve muy activo y por ende hay mucho sucediendo. Ahora que pasemos y con este eclipse en Piscis, realmente el enfoque va a ser más hacia tu mundo más privado, esas partes tuyas que tal vez son bastante o existen bastante en el subconsciente, porque el nodo norte va a pasar a tu casa 12. Esa casa 12 tiene que ver con maneras en que yo me aíslo en general, maneras en que yo busco retraerme o buscar retraerme también en general de las personas o de mí mismo también. Y por ende, con el nodo norte ahí van a haber muchas situaciones o va a haber una intensificación en qué tanto le vas a tener que prestar atención a eso. Tal vez hasta este punto no lo has podido hacer, pero van a presentarse situaciones en las que deberás de verdad cuidar o plantearte, bueno, cómo he estado cuidando mi salud mental y cómo puedo estar haciéndolo de una mejor manera. Al mismo modo en que en la medida en que el nodo sur pasa a tu casa 6, posiblemente va a haber una baja en el nivel de actividad en tu trabajo o también una baja de energía general a nivel de tu salud física. Entonces sientas que tal vez las cosas cuestan un poco más o en general hay una baja ahí de energía que hace que no tengas la fuente usual que te gustaría de energía para hacer las cosas. Entonces hay que prestarle atención. Este eclipse en particular, como comentaba al inicio del video, se da muy cerca de Neptuno. Entonces, realmente parte del sabor de este eclipse es que no es totalmente claro. Y si ya la casa 12 es una casa que no es totalmente clara, lo que más te puede ayudar a encontrar cuál es ese indicio, cuál es ese avance, cuáles son esas pequeñas pistas de lo que se viene para mí en los próximos 2 años, probablemente más lo vas a poder hacer si te sentás, ya sea a tener alguna práctica de meditación o conectar de algún tipo de ritual, ya más espiritualmente, ir hacia adentro. Y ahí es como vas a encontrar esas pistas de qué se va a tratar esa historia de los eclipses Piscis y Virgo, que se empezarán a dar los próximos 2 años. Continuamos con vos, ascendente Tauro. En tu caso, los eclipses que se van a empezar a dar en los signos de Piscis y Virgo van a empezar a activar tu casa 11 y tu casa 5. Específicamente, el nodo norte va a ingresar a la casa 11 y bueno, este eclipse en particular, este eclipse en Piscis se da en esa casa. Entonces, ¿qué puedes estar notando en estas semanas? Uno, que posiblemente en los grupos, en las comunidades en las que participas, los amigos que tenés, empieza a haber mucha más actividad. O también empiezan a haber situaciones que no son totalmente claras. Hay mucho sucediendo, pero no sé exactamente de dónde viene o cómo es. En general, estos eclipses o en general la influencia del nodo norte en esa casa 11 puede presentarse como eso, como empieza a haber situaciones que requieren que participes mucho más activamente en esas comunidades
o esas comunidades se vuelven más intensas, o empiezan a tener un rol más activo en tu vida y vos también empezás a tener un rol más activo en esos grupos en general. Posiblemente tomar algún tipo de rol de liderazgo mayor, lo que sea. El hecho es que por los próximos 2 años tu vida va a estar muy enfocada en, bueno, ¿cómo participo yo en esos grupos? Tal vez, y es probable también, que las personas con las que interactúes en esos grupos empiecen a estar más intensas, ¿verdad? Hay una intensificación ahí. Al mismo tiempo que la influencia del Nodo Sur por tu casa 5 tiene más que ver con replantearse cómo has estado contribuyendo, cómo has estado participando con tus proyectos personales, qué tanta energía le has dado a eso y cuáles prácticas ya no son útiles para vos. Es posible que veas que ya sea en hobbies que tenés o proyectos personales, emprendimientos que tengas, va a haber una necesidad de dejar algo ir para hacer espacio para algo nuevo. El Nodo Sur siempre nos habla de un proceso de como casi tener que purgar algo. Entonces vas a tener que replantearte cómo te presentas en eso, o van a surgir situaciones que te obliguen a dejar ir temas en esa área. La casa 5 también tiene que ver con el disfrute en general, entonces tal vez vas a estar dejando ir maneras en que disfrutabas anteriormente para cambiarlas por otras. Y también, bueno, la casa 5 también tiene que ver con el tema de hijos, con cualquier situación en la que yo me presento como con la oportunidad de cuidar algo y de verdad proteger algo. Entonces también hay temas de que tal vez estás replanteando, ya sea cómo te presentas ahí y con esas personas en tu vida, con esos hijos o hijas en tu vida, o también cuál era tu percepción de ese tema en tu vida y cómo va a ir cambiando. Continuamos con vos, ascendente Géminis. En nuestro caso, el nodo norte ingresa y el próximo año va a ingresar a esa casa 10 para nosotros, por lo que estos eclipses y este eclipse del 17 de septiembre va a ser muy relevante para nosotros. Este eclipse inicia ese ciclo de activaciones, de inicios muy grandes en la casa 10 para nosotros, que es una de las casas más activas en general, si no es que la más activa. ¿Qué significa esto? Bueno, posiblemente vamos a tener o nos vamos a enfrentar a que ahora nuestra vida pública va a ser mucho más pública, va a estar mucho más activa. Tal vez a nivel de nuestra profesión, nuestra vocación, nuestra carrera profesional, vamos a tener que estar tomando más un rol de liderazgo o simplemente tomando más las riendas de esa parte. O en general va a haber más que hacer. El nodo norte definitivamente intensifica en donde llega y también nos da un deseo mayor. Entonces posiblemente tenemos un deseo mayor de participar en esa área y de tal vez controlar cómo queremos ser vistos en esa área profesional. Como este eclipse se da muy cerca de Neptuno, tal vez todavía no sabemos exactamente cómo o qué es lo que va a llegar, pero sentimos como una necesidad de que no, yo tengo que presentarme y estar más visible de lo que he sido anteriormente. Al mismo tiempo que el nodo sur el próximo año va a ingresar a Virgo, y por ende aquí vamos a estar más dejando ir y tal vez van a haber situaciones en donde tengamos que purgar de alguna manera cómo controlamos o cómo interactuamos con nuestra familia, nuestras bases, nuestro hogar en general. Aquí es probable que también la parte más subterránea de nuestra vida, ya sea literal como las tuberías en nuestra casa o literalmente esas bases emocionales que yo tengo, requieran de algún tipo de cambio, de algo donde yo necesito romper con una tendencia, una rutina, para siempre el nodo sur lo que nos ayuda es hacer espacio para algo más. Entonces, definitivamente somos parte de los protagonistas, como todos los ascendentes mutables con estos eclipses. Y 2025-2026 van a ser años muy activos, muy importantes para nosotros. Continuamos con vos, ascendente Cáncer. En tu caso, este eclipse del 17 de septiembre va a suceder en la casa 9 para vos. Y todo este ciclo de eclipses que se van a dar en Virgo y en Piscis empiezan a activar tu casa 9 y tu casa 3. Entonces empiezan a haber nuevos comienzos, nuevas ideas que empiezan a surgir alrededor de la casa 9 y cuyos indicios vas a poder ver alrededor de estas 3 semanas alrededor del 17 de septiembre.
¿Qué puede suceder aquí o qué tiene que ver la casa 9? La casa 9 nos habla de viajes al exterior, nos habla de nuestro propósito de vida, nuestra espiritualidad, nuestra religión, lo que yo veo como mi visión a largo plazo de mi vida. Entonces, con el nodo norte ahí, posiblemente vas a estar tal vez sí viajando más, pero también en general participando mucho más activamente en esa creación de tu propósito o en esa visión a largo plazo que tenés. La casa 9 también tiene que ver con estudios académicos, entonces tal vez van a existir más oportunidades para que vos viajes, estudies o definas esa espiritualidad que tenés. Esa activación que se da en esa área al mismo tiempo implica que hay una desactivación o más bien hay una reducción en la actividad alrededor de la casa 3 con la influencia del nodo sur aquí. ¿Qué nos puede decir esto? El nodo sur en general habla de una baja de energía, una necesidad de romper con algo, de dejar ir algo para hacer espacio para otra cosa. Entonces, posiblemente vas a sentir en estos 2 años que tenés ya sea menos actividades literalmente, menos cosas que tenés que hacer en tu vida diaria, menos rutinas a las que tenés que estar prestándole mucha atención o en general que ya no tenés la energía para participar en lo mismo que participabas antes. Y tal vez lo que va a existir es una oportunidad para bajar las revoluciones en el día a día, para enfocarte más en el futuro y en el futuro que quieres construir. Continuamos con vos, ascendente Leo. En tu caso, este eclipse que se va a dar en el signo de Piscis va a estar activando tu casa 8. Esto tiene que ver, y la casa 8 en general nos habla de temas de recursos compartidos, de personas con quien yo comparto inversiones, préstamos, temas de deudas también. En general la casa 8 tiene muchos temas diferentes, entonces también nos habla de temas más emocionales, de esa área emocional donde existen tal vez traumas que yo he tenido, cargas que yo tengo, cómo experimento, cómo lidio con el tema de la muerte, de dejar ir en general. Y entonces los eclipses que se empiezan a dar, y este eclipse del 17 de septiembre es un momento, un nuevo inicio, una nueva oportunidad para relacionarte con esos temas. Ya sea que empiecen a surgir más situaciones alrededor de este eclipse y también ya el próximo año que empiezan bien esa ronda de eclipses, más situaciones en las que vas a poder participar con otras personas, generar proyectos en conjunto, invertir en cosas en conjunto, o también una intensificación más de, bueno, cómo está ahorita ese espacio emocional para vos. La casa 8 es un poco oscura emocionalmente porque ahí es donde guardamos las cosas que nos han lastimado o también cómo yo genero una relación para mejorar eso, ¿verdad? Cómo lidio con esas cargas. Entonces también con el nodo norte ahí está intensificando esa área y tal vez van a haber momentos que van a afectarme esas heridas emocionales que yo pueda tener y existe la oportunidad para entonces mejorarlas. Al mismo tiempo, con el nodo sur ingresando a Virgo, ingresando a tu casa 2, esto puede implicar que va a haber una necesidad de dejar ir de posiblemente fuentes de ingresos que yo tengo o maneras en las que yo interactúo con mi dinero, con mis recursos materiales en general. Va a haber una necesidad de dejar algo ir, de romper con algo o situaciones surgen que me obligan a hacerlo porque el nodo sur nos habla de esos finales, en esa dinámica de inicios y finales, los inicios se dan en tu caso en esa casa 8 y los finales se dan en la casa 2. Entonces van a haber ciertos finales que se van a dar respecto a tus recursos, a tus ingresos, a tu dinero, para hacer paso a algo mejor o en general hacer camino para algo más. Entonces ahí hay una dinámica de cierres e inicios y en general también es posible que sea más de actitud, que tal vez vos estás cambiando y vas a dejar ir una actitud, una percepción, una manera de relacionarte con el tema del dinero y vas a cambiarla por otra. Continuamos con vos, ascendente Virgo. En tu caso, los eclipses que se empiezan a dar son muy relevantes. Este eclipse del 17 de septiembre es muy relevante porque se empieza a dar en tu casa 1 y casa 7. Este eclipse se da en tu casa 7 y a partir de ya el próximo año el nodo norte va a ingresar a tu casa 7 y el nodo sur a la casa 1. ¿Qué significa esto? Por un lado, este eclipse en general va a tener mucho que ver con las relaciones uno a uno que vos tenés en tu vida. Cualquier persona con la que tenés una dinámica muy cercana, puede ser pareja, puede ser de negocios, pero una persona con quien interactúas de esa manera muy, muy estrecha.
¿Cómo se da ese eclipse en la casa 7? También puede ser que esas personas en tu vida son quienes experimentas esos grandes inicios o unas situaciones que son muy intensas, que cambian mucho el panorama de su vida y vos estás ahí apoyándolas. En general, esos eclipses de casa 7 y casa 1, donde el nodo norte está en el área de mi vida que tiene que ver con el otro y el nodo sur está más bien en el área de mi vida que tiene que ver conmigo, también nos habla de una necesidad donde tal vez vos vas a estar dejando ir de maneras en que te definías, de tal vez actividades, actitudes con las que vos pensabas esto soy yo y ya no vas a querer identificarte de esa manera. También siempre el nodo sur y cuando afecta la casa 1 puede afectar mucho el cuerpo literalmente, entonces va a ser tal vez importante que cuides mucho de tu salud en este momento, de tu vitalidad. Es probable que no todo el tiempo sintas la vitalidad que habías sentido anteriormente y por ende es importante ahí experimentar o permitir que ese momento de purgar o en esa manera en que el nodo sur nos ayuda a purgar, que sea una decisión bastante consciente de qué es lo que quiero dejar ir y por qué. Y al otro lado, bueno, cómo quiero apoyarme o presentarme de una manera distinta en mis relaciones. Continuamos con vos, ascendente Libra. En tu caso, estos eclipses que vamos a estar teniendo, y este en particular del 17 de septiembre, sucede en la casa 6 para vos. La casa 6 tiene que ver con cualquier área de mi vida donde yo necesito mantenerla y requiere mucho esfuerzo mantenerla. Cosas como el trabajo, mi salud física, en general temas de cómo cuido yo esos pequeños detalles de mi vida que a veces son bastante cansados, que requieren de mucha energía. Entonces, este eclipse en particular puede llegar a traer situaciones en donde empieces a ver qué otras demandas van a empezar a surgir en tu vida. Y en general, ya el próximo año que el nodo norte ingrese a esa casa 6, a Pisces, y el nodo sur ingrese a la casa 12, Virgo, por un lado, vas a ver que posiblemente existan muchas más actividades, muchas más situaciones a las que tendrás que prestarle atención a nivel de tu salud física, tu trabajo, donde tal vez vas a tener muchas más demandas. Y en general existe la posibilidad definitivamente que haya tanto que hacer que vas a necesitar tener algún tipo de estructura, una estrategia establecida para manejarlo de la mejor manera. Va a ser muy necesario que tengas esos espacios para recargarte porque la existencia del nodo norte ahí indica que vas a estar muy enfocada en todo lo que hay que hacer diariamente, día con día, qué es lo que requiere mi atención, dónde necesito estar realmente dedicada a mantener esto y tener un paso por paso de todo lo que hay que hacer. En general también es posible que en estas áreas de tu vida, en el trabajo o en la salud, que en general sucedan situaciones alrededor de los eclipses en particular que te indican, bueno, aquí es donde hay mucha actividad o aquí es donde necesito que te enfoques en este momento y que todo lo demás tenga que parar por un momento para enfocarse ahí. Entonces, la existencia o la presencia del nodo norte ahí por los próximos 2 años va definitivamente a indicar eso, una necesidad de enfocarse en esas áreas de tu vida. Al mismo tiempo que el nodo sur ya en la casa 12 nos habla más de una necesidad de tal vez reducir o eliminar ciertas prácticas que has tenido que posiblemente no te han aportado tanto a tu salud mental, empezar a identificar qué temas de aislamiento, de autodestrucción ya no son positivos para vos y necesitan dejarse ir o cortar con ellas. El nodo sur en la casa 2 en general también te puede llevar a querer conectar de una manera más espiritual, pero que no puedes explicar necesariamente, como que es algo muy intangible que surge, pero donde vos sentís necesito en este momento retraerme de una manera muy silenciosa, muy profunda. Y posiblemente, si hay tanto sucediendo en esa casa 6 vas a necesitar definitivamente tener esos espacios de silencio, de bloqueo, o de bloqueo como a propósito, donde yo me quiero bloquear y quedarme en ese espacio, en esa cueva solamente, para poder lidiar con lo demás que surge en mi vida. Continuamos con vos, ascendente Escorpio. En tu caso, este eclipse del 17 de septiembre sucede en la casa 5 para vos. Y por los próximos 2 años, el nodo norte va a estar aquí en esta casa 5. ¿Qué nos habla de esto? Definitivamente para los próximos 2 años van a haber muchas más situaciones que surjan alrededor de cómo querés vos disfrutar tu vida.
un momento o momentos que se van a presentar donde te requieren o te están realmente marcando un deseo de querer participar de una manera mucho más feliz, de encontrar el placer en tu vida de una manera mucho más activa y tal vez dedicarle a esos proyectos personales que tal vez no necesariamente son tu trabajo, pero querés que lo sean tal vez en algún momento y dedicarle mucha atención a eso. La casa 5 también tiene que ver con hijos en general, entonces puede existir un momento en donde algo que yo identifico como un hijo, ya sea un proyecto o un hijo literalmente, y yo quiero dedicarle atención ahí. Este eclipse en particular y esta semana, como este eclipse se da muy cerca de Neptuno en Pisces, entonces existe la posibilidad de que a este momento no tenés total claridad de cuál es ese rumbo, pero sentís el deseo de hacer algo distinto y presentarte de manera distinta en esos proyectos personales. Al mismo tiempo, la existencia o la presencia eventualmente del nodo sur en tu casa 11 tiene que ver con que posiblemente para poder dedicarle atención a eso que vos querés, ese deseo más grande de participar en tus proyectos, va a implicar que te vas a tener que deslindar de ciertos grupos de personas, de comunidades, audiencias que tenés o personas con las que colaboras ya en términos de grupo. El nodo sur en la casa 11 realmente puede hablar de eso, de un momento en el que yo dejo ir o dejo de participar de una manera particular con ciertos grupos, con amigos en general, porque le estoy dedicando a otra cosa. Es un momento donde tal vez nos retraemos un poco de la vida pública para poder dedicarme a lo mío y eventualmente ya lo voy a poder compartir. Continuamos con vos, ascendente Sagitario. En tu caso, este eclipse del 17 de septiembre se da en tu casa 4. En general, la presencia del nodo norte ahí por los próximos 2 años, o ya el próximo año cuando ingrese ahí, nos va a hablar de situaciones y en general activaciones mucho más intensas que se van a empezar a dar alrededor de temas de tu familia, tus ancestros, tus bases, tu hogar físicamente, tu casa también. El nodo norte ahí, este eclipse, nos puede hablar de que esta semana vas a tener ciertos indicios de cómo ya sea las personas que representan esa área de tu vida, es decir, tu familia literal, van a tener situaciones que son más intensas e implican más activación, implican más atención que les tienes que dar, o que en tu hogar vos te das cuenta que posiblemente necesitas actuar de una manera diferente alrededor de este tema del hogar. Tal vez existe la necesidad o van a existir situaciones que surjan en donde te denotan que ya es momento de presentarte más activamente, de tomar un rol, tomar las riendas de cómo quieres que se vean esas bases para vos. El nodo norte nos habla de un deseo, entonces tal vez hay un deseo también de formar una familia, de formar un hogar de una manera distinta que tal vez no lo habías considerado antes. Al mismo modo, ya el próximo año cuando el nodo sur ingrese al signo de Virgo, ahí va a ingresar a tu casa 10 y en este caso aquí realmente hay un momento en donde posiblemente existan situaciones en donde vas a parar de participar en tu profesión, en tu carrera profesional, en tu vida pública de alguna manera. El nodo sur siempre está en un proceso de quitar, de purgar un poco, entonces ya sea que vas a parar de trabajar en algo para trabajar en otra cosa, o de que el rol que estabas teniendo en tu carrera profesional cambia hacia otra, o en general que decidís tomar otro rumbo. En este caso, lo que puede ayudar con el nodo sur y en una casa tan activa como es la casa 10 es saber que van a existir esas situaciones que te van a como quitar de la vida pública para traerte a la vida privada y por ende, en la medida en que puedas balancear esto, balancear estas energías, va a ser lo más útil. En este caso, los grandes comienzos que van a traer estos eclipses se van a dar alrededor de la familia y esos grandes finales se dan alrededor de esa casa más profesional. Y como todos los otros ascendentes mutables, estos eclipses van a ser muy relevantes para vos porque se dan en esas casas angulares. Continuamos con vos, ascendente Capricornio. En tu caso, este eclipse del 17 de septiembre se da en tu casa 3. Entonces, en estas semanas puedes haber estado notando que en tu día a día, en tus rutinas, en algo que estás haciendo, empiezan a haber indicios de algo diferente, algo nuevo que comienza, una nueva necesidad de interactuar de manera distinta o tener diferentes rutinas. Esto porque ya para el próximo año el nodo norte va a ingresar a este signo de Pisces, que sería tu casa 3,
Y en general, estos eclipses van a describir que van a haber nuevos comienzos, posiblemente van a haber nuevas rutinas que vas a adquirir, vas a tener que estar viajando tal vez constantemente o haciendo un trayecto semanal o muy recurrentemente de manera distinta. Posiblemente también este eclipse o estos eclipses ya en Virgo y en Piscis te van a hablar de que va a haber mucho sucediendo. La casa 3 es una casa muy activa, nos habla de lo que pasa en mi vida todo el tiempo. Donde como yo me comunico, o el transporte que utilizo, o las personas las que estoy viendo diariamente, hermanos, por ejemplo, se ven mucho ahí. Entonces, la existencia del nodo norte ahí y eventualmente los eclipses van a denotar esos grandes comienzos que van a surgir alrededor de, bueno, tenés que participar tal vez más activamente y va a haber una demanda muy grande. Al mismo tiempo en que se te pide enfocarte mucho en tu día a día, el nodo sur va a estar en Virgo, en tu casa 9, y esto por otro lado puede hablar de momentos en los que tal vez ya para estos 2 años el enfoque no va a ser, bueno, la visión a largo plazo, sino es muy a corto plazo el enfoque diariamente, por eso, porque hay tanto sucediendo. Ese nodo sur en la casa 9 también puede hablar que tal vez vas a sentir un sentido de propósito que no puedes describir, que no va a ser tan literal como lo ha sido en otros momentos, como podía ser con vos teniendo Virgo en la casa 9. Tal vez en algún momento has tenido una versión muy estructurada de cómo se tiene que ver tu futuro y eso se va a ir como no necesariamente quebrando de una mala manera, pero rompiendo un poco para redefinirse de alguna manera. En general también, bueno, la casa 9 tiene que ver con estudios académicos, con viajes al exterior, entonces todo esto son temas que pueden experimentar eh, ese mismo dejar ir para hacer espacio para algo más. Continuamos con vos, ascendente Acuario. En tu caso, este eclipse en Piscis se da en tu casa 2. Entonces, en estas semanas, la semana anterior, esta del eclipse y la que sigue, es importante que trates de notar si hay algún indicio a nuevos temas, nuevas maneras de relacionarte con el dinero que empiezan a surgir en tu vida. Esta casa 2 para vos y en general para todo el mundo, la casa 2 tiene que ver con mis recursos, en mi mundo más material, en mis valores materiales, que cómo yo me relaciono con mi dinero, con mis finanzas. Y por ende, eclipses ahí y eventualmente el nodo norte estando en esa casa nos habla de posiblemente vas a tener que tener un rol mucho más activo, más situaciones que determinan más ingresos o más gastos y entonces cómo lidio con eso, pero en general hay esa intensificación en esa área de la vida. También posiblemente es un tema del deseo. Los nodos siempre nos hablan del deseo y por ende tal vez hay un deseo para tener más ingresos, para tener más fuentes de recursos o de tal vez nada más participar más activamente con los recursos que yo tengo. Cómo puedo moverlos de un lado a otro para generar una realidad que me sienta más cómodo. Al mismo tiempo, el nodo sur va a estar en tu casa 8 y entonces hay un proceso en el que en los temas de la casa 8 que tienen que ver con cargas emocionales, con traumas en general, tu relación con el tema de la muerte o con dejar ir en general. En la casa 8 también se ven recursos compartidos, inversiones, préstamos, deudas que yo pueda tener. En esa área de la vida las cosas empiezan a caer o quitar, romper con paradigmas o patrones que has tenido en estos temas por mucho tiempo. Los grandes finales de los que hablan siempre los eclipses se dan a dar en esa área, entonces tal vez vas a dar un fin con una inversión que tenías con alguien, con un proyecto en conjunto de algún tipo de ingreso que tenías con alguien, ya vas a querer dejarlo ir para enfocarte en otra cosa. En general, estos eclipses que se van a dar en Piscis y en Virgo son muy materiales, tienen mucho enfoque en el mundo material para vos y ese va a ser el área que va a estar ahí impactada con esos grandes inicios y grandes finales que se vienen por los próximos 2 años. Y finalizamos con vos, ascendente Piscis. En tu caso también sos otro de los protagonistas y probablemente sos para quien estos eclipses y este eclipse en particular del 17 de septiembre va a ser más relevante porque se da justamente en tu ascendente. Los eclipses en el ascendente nos hablan de un cambio radical en la manera que yo me presento. Como este eclipse apenas es el primero que se da en Piscis, se da muy cerca de Neptuno, tal vez todavía no es 100% claro cuál es el cambio que va a traer esta nueva era de eclipses. Lo que sí es que nos te está dando algún tipo de pistas, algo que tal vez a este momento solo es un sentimiento, pero un deseo de presentarte de manera distinta.
Vos vas a tomar en estos 2 años, ya el próximo año que los nodos ingresen a estos signos, ese rol del nodo norte, entonces tal vez vas a querer presentarte de una manera mucho más audaz, más intensa, tener mucho más deseo por tu vida y también por actuar más. Por un lado es importante cuidar la salud con esto, el nodo norte intensifica mucho, entonces también temas de inflamación, va a ser importante cuidarlos, pero en general estos eclipses van a dar o van a marcar un comienzo de una nueva era para vos. Vas a poder presentarte de una manera distinta a lo que has hecho anteriormente. Y creo que va a ser un cambio muy intenso, muy distinto a lo que has venido viviendo los últimos años con Saturno, que ha estado aquí en Pisces, que más bien es una energía totalmente opuesta. Más bien Saturno quita un poco de energía, nos hace más estructurados, más estoicos, y el nodo norte más bien viene con todo. Entonces vas a tener, o estos eclipses hablan de un proceso de lidiar con esos cambios en tu manera de relacionarte con tu cuerpo, con tu presencia, tu personalidad y tu manera de presentarte hacia los demás. Al mismo tiempo, el nodo sur va a estar en tu casa 7, entonces tal vez va a hablarnos de un momento en donde en tus relaciones uno a uno, ya sea de pareja o de socios, ya no querés que existan de la misma manera, ya no quiero interactuar con eso de la misma manera y quiero más bien dejar ir ahí un poco. Va a ser importante que en la medida en que te enfocas mucho en vos, también cuál es el balance y qué tanto te puedes presentar en tus relaciones. También como afecta esa parte de la casa 7, que son las otras personas en tu vida, tal vez tiene que ver con que esas otras personas en tu vida, las personas con quien tengo esa relación uno a uno, son quienes sufren ciertas eh, situaciones en las que ellos tienen que dejar ir. Tal vez literalmente hay relaciones que vas a tener que dejar ir, pero el enfoque está en vos. Entonces aquí es lo que siempre nos presentan los eclipses, que es una oportunidad para balancear y recalibrar, en este caso recalibrarte a vos y cómo te querés presentar con las personas más cercanas para vos en tu vida. Y con esto cerramos el video de hoy, espero les haya ayudado. Vamos a ver qué nueva era comenzamos con estos eclipses Piscis y Virgo. Si quisieras una lectura ya personal para todas estas semanas, del 10 de septiembre al 10 de octubre, voy a estar dando mis lecturas especiales de eclipses. Entonces puedes agendarlas en mi página web, camimonje.com. Nos vemos en el próximo video.